Bendiciones para todas las familias. Bendiciones para todos los hijos de Dios. Bendición para el pueblo del Señor. Sé que hay mucho pueblo que no tenemos por qué marcar ahora diferencias doctrinales y nombres de templos, denominaciones, sino quiero hablar al pueblo, a los santos, porque en todas las congregaciones hay hijos de Dios que aman, gente sincera, gente que buscadora de Dios, gente que ama a su Señor. Pues bien, gracias por el tiempo que nos permiten de poder entrar. Este es el cuarto video sobre el abismo, el nuevo orden mundial. Nace el nuevo orden mundial, aunque ya en el tercer video hicimos una reseña histórica. Ya hicimos una reseña histórica así a grandes rasgos, por supuesto sin dar muchos detalles porque la historia me fascina, soy amante de la historia, pero dejamos ahí. Hoy vamos a continuar un poquito. En los primeros videos hemos hablado del anticristo y la pregunta es, ¿de dónde viene el anticristo? La Biblia dice que viene del abismo, pero ¿de dónde viene este engendro del enemigo? Bueno, vimos en los videos pasados que ¿qué es el abismo? Bueno, un abismo, dice, es una profundidad sin fondo y por extensión, cualquier lugar profundo. La palabra suele usarse para aludir a un pozo, ya sea el fondo más profundo del océano o el infierno. Ahora, note cuidadosamente esta parte, ya sea el fondo más profundo del océano o del infierno. Aquí ya tocamos un área que lo vamos a analizar dentro de unos momentos. Su origen, Apocalipsis 11:7, dice, cuando haya acabado de su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, la pregunta es esta, ¿quién es esta bestia? Pues el capítulo 13, que ya lo vimos con anterioridad, en el capítulo siempre 17, un pequeño repaso, ¿no? 17:8 del libro de Apocalipsis dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, no es y será. Bien. Ahora en el capítulo 9 y versículo 1 recuerdan que vimos que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquel día, dice el profeta Isaías, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán serpiente ruidiza y a Leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón. Aquí nos faltó realmente un nombre que es al dragón, que es prácticamente la Trinidad satánica que vemos en estos versículos. Ahora bien, en el libro de Job se recuerda que encontramos esta porción muy interesante. Dice, ¿has entrado tú hasta los profundos de la mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Ante has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Son preguntas que Job está haciendo. Dios le está haciendo a Job para corregir esto. Es Dios el que le está haciendo las preguntas a Job. ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Le dice Dios a Job.
¿Has entrado tú a los profundos de la mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte? Ahora, subrayemos esa palabra puertas, porque esa palabra puertas me llama la atención cuando el Señor Jesús, en el capítulo 16 del libro de Mateo, hace una referencia y me gustaría que fuéramos allá. Dice, han sido descubiertas las puertas de la muerte. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Entonces el Señor Jesús, mucho años atrás o después, digo, en el capítulo 16 y el versículo 16, respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando hay dos preguntas aquí antes. Pero la respuesta de Pedro me llama la atención porque le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahora, ese término de carne y sangre se refiere a recursos humanos. Cuando Pablo se convirtió y fue a estudiar, Pablo dice claramente que él no confirió con carne y sangre para entender la sabiduría de aquellos, hablando de los recursos humanos. Pues, entonces, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, que está hablando de la parte humana, de la parte intelectual, lo que el hombre conoce, porque esta revelación vino de parte de Dios. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la revelación que tuvo Pedro, sobre esta edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Aquí es donde quiero que reparemos. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y recuerden que aquí en Job, capítulo 38, dice, ¿has tú descubierto las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Entonces, vamos a profundizar un poquito más acerca de las puertas del infierno. Pero siguiendo un poquito más aquí, tenemos un cuadro que lo vamos a meditar un poquito más ampliamente. Pero quiero llevarlos al libro precisamente de Isaías, porque en el capítulo 14 del libro de Isaías hay una referencia muy interesante. Y aquí nos habla precisamente de la caída de Luzbel, cuando pues fue expulsado de aquella reyerta en los cielos. Y entonces dice en el versículo 9 del capítulo 14 de Isaías, dice, el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Esto fue una revelación que me dio el Señor hace muchos años, cuando vi las potestades del infierno abajo y todos aquellos que llegaban, cómo le daban la bienvenida. El Señor me abrió los ojos para ver esto. Bueno, lo explicaré después. Todos ellos darán voces, dirán, tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste, porque está hablando del abismo. Y todos los que caen, los poderosos que caen en ese abismo. Verso 11. Descendió al sepulcro tu soberbia, el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y entonces en el verso 12 le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. Es decir, que en este cuadro nos está hablando de una de las puertas del infierno que están en lo profundo, en los avernos. Ahora, para profundizar un poquito más, en el capítulo 15 del libro de Éxodo, solamente que en la versión Torres Amat, que es muy interesante la versión, dice el capítulo 15 y versículo 5, dice, sepultados quedan en los abismos, hundiéronse como una piedra hasta lo más profundo. ¿De qué está hablando? Está hablando cuando Israel salió de la liberación de Egipto y pasaron por el mar. Recuerden el gran milagro
poderosísimo milagro que Dios hizo allá, cuando quedaron sepultados en lo profundo. No se quedaron ahí medio a la orilla del río, no. Dice la palabra aquí en el capítulo 15 del libro de Éxodo y versículo 5, que está hablando precisamente de ese milagro. Dice, sepultados quedan en los abismos, hundiéronse como una piedra hasta lo más profundo. Tu diestra, oh Señor, ha demostrado tu soberana fortaleza. Tu diestra, oh Señor, es la que ha herido al enemigo de tu pueblo. Y en el versículo 8 dice, capítulo 15 y 8 de Éxodo dice, al soplo de tu furor se amontonaron las aguas, paróse la ola que iba corriendo, cuajáronse en medio del mar los abismos de las aguas. Dice, en medio del mar, en los abismos de las aguas. Ahí fue donde el enemigo quedó totalmente sepultado. Esta es una cosa extraordinariamente fabulosa. Pero la misma versión de que estoy utilizando, que es la Torre Samat, en el capítulo 38 del libro de Job y versículo 16 dice, ¿has entrado tú en las honduras del mar y te has paseado por lo más profundo del abismo? Es una pregunta. Dice aquí, se han abierto las puertas de la muerte y has visto aquellas entradas tenebrosas. Escuchen, dice, ¿se han abierto acaso las puertas de la muerte y has visto aquellas entradas tenebrosas? Entradas tenebrosas. ¿Dónde? Precisamente en los avernos. Y este cuadro que tengo acá, pues si alguien le puede tomar una foto, y es una cosa interesante porque me lo dio el Señor hace muchos años. Y entonces alguien me hizo, yo le di la idea a alguien, a un ingeniero, y él me hizo el favor de dibujarlo, pero la idea que el Señor me dio fue interesante, cómo el Señor me mostró todas las puertas que existen en el infierno, en el abismo, en lo profundo. Ahora, es ahí precisamente donde Juan, el teólogo, dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis que estamos estudiando, porque este es importantísimo que todos sepamos de dónde viene el anticristo. Entonces la palabra de Dios en el capítulo 17 y verso 8 de Apocalipsis dice, la bestia que has visto y ha de subir del abismo. ¿De dónde viene? Del abismo. Y en el capítulo 13 y versículo 1 del mismo libro de Apocalipsis dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de los nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande potestad. Aquí también vemos lo que ya mencioné anteriormente, la Trinidad satánica. Interesante. En el mismo capítulo 11 del mismo libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, encontramos en el versículo 7, cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, en conclusión, la palabra de Dios nos está mostrando teológicamente, bíblicamente, que esa potestad está en el averno, en los abismos profundos. Allí está en el Tártaro, que es el lugar más profundo. Según Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1 dice que el pozo del abismo se abrió. Y entonces salieron potestades que mutaron, potestades, ángeles caídos que estuvieron ahí antes del Génesis en la rebelión con Luzbel.
Y es interesante que en el Antiguo Testamento no nos da el dato de cuántos ángeles habían caído con Luzbel, sino fue precisamente hasta el capítulo 12 en el Nuevo Testamento de Apocalipsis capítulo 12, donde dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Es un dato muy interesante. Hay muchos acontecimientos en la palabra que necesitamos buscarle la salida en el Nuevo Testamento, y esto es lo lindo, porque el Nuevo Testamento esconde al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento. En sí, la Biblia tiene toda una explicación. Es muy interesante. Qué bueno. Entonces ya vamos a terminar con esta parte muy interesante, por cierto, acerca de las puertas del infierno. Ok. ¿Qué podemos analizar con las puertas del infierno? Aquí hay varias cosas que ver. Tenemos el Seol o el Hades. Aquí tenemos todo este cuadro cuando Dios me dio el entendimiento hace muchos años, y precisamente creo que hasta hoy el Señor nos está dando el privilegio de poder compartir. Y este cuadro sería objeto de un estudio de unos 5 videos por lo menos, pero lo estoy haciendo así bastante rápido porque el tiempo que tenemos es pues bastante limitado. Ok, aquí tenemos en el Salmo 88, 12, la tierra del olvido. Es solamente para visualizar lo profundo, y con eso ya termino. En el próximo video vamos a seguir ampliando todo esto, y me gustaría que usted nos mandara pues algún correo, algún mensaje. Sería interesante, y también va a apuntar mi número por si usted quiere darnos alguna referencia, alguna duda, alguna pregunta. Será interesante. Inclusive podemos poner nuestros correos también, ¿verdad? Para que tengamos una interacción ahí. Ok, la tierra del olvido. También tenemos una parte en las Escrituras que se le llama la oscuridad. Hay mansiones de oscuridad en lo profundo del abismo. ¿Qué otra cosa podemos ver en lo profundo del abismo? La densa oscuridad, según el Salmo 18:9. Segunda de Pedro 2:16, densa oscuridad. También en esa profundidad de las tinieblas tenemos la tierra de tinieblas. Tierra de tinieblas lo habla Jeremías 2:31 y Job 10:21. También nos habla vimos la densa oscuridad, y aquí son densas tinieblas. Job 22:13, Salmo 18:9 y 97:2. Ya para cerrar esta parte, vemos entonces que en ese lugar profundo del abismo vemos las densas tinieblas, Job 22:13, densos nubarrones, segunda de Samuel 22:12, también Gehenna, Isaías 56:24, según la versión Cantera Iglesia. Y cámaras de la muerte, este es terrible. Las cámaras de la muerte están en lo profundo, según Proverbios 7:27. Sombras de la muerte, también el Salmo 23:4, que han de recordar muy bien, es el Salmo, ¿verdad? Que sean las sombras de la muerte. Isaías 9:2 y Mateo 4:16. Las sombras profundas, Job 10:21, según la Biblia de las Américas. Y prisiones de oscuridad o eternas, según Judas 6, que es solamente un capítulo, y segunda de Pedro 2:4. Bien, en todo esto entonces vemos lo que es lo profundo del abismo, prisiones lóbregas, cavernas en lo más profundo, lo que es el Abadón. Esas son las puertas que Jesús mencionó. Por eso el Señor Jesús fue claro cuando dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Son puertas, son entidades, son salidas, son potestades que fluyen en este mundo. No solamente están en lo profundo, sino vamos a tener tal vez el privilegio de compartir lo que es la guerra espiritual a nivel de continentes, de naciones, de pueblos, en fin, tanta cosa. Es increíble todo el mundo de potestades y de autoridades que se mueven en esta esfera. Bien,
por hoy, que Dios los bendiga. Vamos a quedar pendientes de algunos términos como el abismo marino, como las profundidades del Tártaro. Vamos a ver tal vez la densa oscuridad un poquito más y algunos términos como el Seol, el Hades, la Gehenna, todo esto, dónde está, qué significa, en qué término está escrito, para que sigamos analizando el pozo del abismo. Por hoy, que Dios los bendiga y bendiciones para cada uno en sus hogares, que no ha de faltar el pan en la mesa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.